Gracias, Ainhoa. Buenos días a todas. Veo aquí, diría que si no todas, casi todas caras familiares del martes pasado y me alegro de volver a teneros y las personas que no estabais, pues daros también la bienvenida. Solo por chequear y por no repetirme, ¿hay alguien ahora mismo que no haya estado la semana pasada? Virginia, ¿tú? Vale, genial. Bueno, pues las demás ya lo saben, te damos la bienvenida. Virginia, es un ciclo de 3 martes en los que vamos a hablar de los ecosistemas, de las relaciones interpersonales. Ah, mira, Jennifer y Raquel tampoco han estado. Muy bien, pues os cuento que en este ciclo, la semana pasada, hablamos de la introducción, digamos, a ese mundo del ecosistema, cómo funcionan los grupos, qué cosas hay que tener en cuenta, mirar la parte de las personas, del proceso, también de los objetivos, equilibrar esas 3 vertientes. Hablamos también de la comunicación no violenta y lo comento porque hoy vamos a volver a nombrar y a tocar la comunicación no violenta. Sí que vimos que básicamente la comunicación violenta es esa mirada a cómo expresar y cómo contar un problema, una situación, un conflicto, una petición o expresar nuestra necesidad desde esa mirada muy cuidada, desde la perspectiva de la comunicación, pero es lo que puedo comentar un poco más adelante a modo de recordatorio para todas nosotras. Y hoy, eh, bueno, disculpad que me he saltado decir que quién soy y la organización a la que pertenezco. Me llamo Cintia, soy facilitadora de procesos en Altequio, que es una cooperativa sin ánimo de lucro que se dedica a proyectos de transformación ecosocial, es decir, un abanico bastante amplio de actuaciones, tanto en cuestiones ambientales, de cambio climático y sociales, en procesos participativos, comunicación, facilitación, que es una pata muy importante también de Altequio, en fin, todas estas cosas. Y es por lo que estoy aquí hoy. Y dicho esto y un poco de lo que vimos en la sesión anterior, ¿qué vamos a ver hoy? Conflictos, ¿no? Es verdad que la sesión y la agenda pues se llama gestión de conflictos, pero realmente cuando ponemos una mirada diferente, en este caso la mirada que trae la facilitación no es una mirada de gestión, sino de transformación, de el conflicto está ahora, va a estar siempre, ¿no? Y se trata de cómo transformar la mirada, cómo transformar nuestra manera de acercarnos al conflicto y vamos a intentar en estas 2 horas también poner la mirada o el enfoque en cómo esto impacta vuestros proyectos, ¿no? También hay otra cosa que va a marcar no solo el conflicto y el dar y recibir feedbacks con impacto, que es la otra cosa que vamos a ver hoy, son las dos principales, conflictos y dar y recibir feedbacks. Vamos a ver desde esa perspectiva de la facilitación, transformación, hay un concepto que viene del mundo de la mediación, que es muy interesante y lo vamos a tener muy presente hoy, que es el de la prevención. Se habla mucho de prevención de conflictos. Supongo que todas las que estáis aquí habéis oído hablar de prevención de conflictos, vamos a prevenir el conflicto, pero si pensamos que el conflicto es algo que es parte de la vida, de la existencia, porque somos personas que nos relacionamos y no siempre tenemos las mismas necesidades, ni pensamos igual, ni queremos lo mismo al mismo tiempo, en fin. Entonces, la prevención, ¿a qué se refiere? A dotarnos
de habilidades, de capacidades para vivir el conflicto desde otro lugar, vivir el conflicto desde otra manera. Y esa es la propuesta que os traigo hoy para trabajar. Obviamente, eso es un tema súper amplio. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es abrir ventanas a maneras de acercarnos a esos conflictos, a que nos hagan pensar, porque ese capacitarnos para afrontarlos o transformar o vivir los conflictos de otra manera tiene mucho que ver con nuestra propia percepción de nosotras mismas, de nuestro entorno, ¿no? Y esa es un poco la propuesta que os traemos hoy con pinceladas, sabiendo que es un tema muy amplio. Dicho esto, como son 2 horas, así como hicimos la semana pasada, no hacemos descanso. Y antes de arrancar, para las que no estuvieron la semana pasada, la dinámica va a ser la misma. Voy a hacer enfoques teóricos y practicamos. Intentamos llevarlos siempre a nuestra realidad y vamos a ir trabajando por grupos, a veces todas juntas, pues os lo voy a ir contando. Pero para empezar, vamos a hablar un poco, vamos a ver cómo venimos, vamos a calentar un poco aquí de motores y para eso os propongo ir a grupos pequeños de 4 o 5 personas y en esos grupos que los voy a abrir ahora mismo, la propuesta es, a ver, la propuesta para estos grupos es que penséis la siguiente pregunta. Si fuerais una estación, un estado meteorológico o una estación del año, ¿cuál seríais? Bien, es una conversación súper rápida. Cuando termine el tiempo vais a volver a la sala, vais a tener 5 minutillos para contestar esa pregunta. Las personas que sabes, aleatorio, ya sabéis, vais a ser 4 o 5. Si fuerais un estado meteorológico, ¿cuál seríais? ¿Ok? ¿Os mando a los grupos? Muy bien, pues allá vamos. Hola, hola, ¿cómo está Ino? Sí, muchos tiempos diferentes. Los tiempos han sido mucha nube, mucho sol, un poquito de todo. ¿Qué tal? Vamos a... Ya estáis todas de vuelta. Muy bien, pues vamos a hacer rápidamente la segunda ronda y la segunda ronda va a ser em, la misma pregunta, pero sobre vuestros proyectos. Si tu proyecto fuese un estado meteorológico, ¿cuál sería? A ver si es igual, diferente, qué tal. Y otra vez, una conversación de 5 minutos y volvemos. Verónica, Sí, perdón, ¿es estado meteorológico o estación del año? da- cualquier cosa relacionada con Vale, el tiempo, porque igual dices, pues yo creo que mi proyecto es verano o mi proyecto vale. es un día de lluvia, no hay problema. Es más bien la expresión que tenga que ver con el tiempo. ¿Sí? ¿Bien? ¿Preparadas? Pues allá vamos. Hola, bienvenidas. Espero que os haya dado tiempo a decir un poquito de vuestro estado y de vuestro proyecto y cómo se siente esto. Y antes de empezar con ese, ¿no? enmarcar teórico de los conflictos, sí que me gustaría saber cuando pensáis en conflictos, ¿qué es lo primero que os viene a la cabeza? Podéis escribir por el chat, si a alguien le apetece, pues quizás intervenir estaría guay también. Esto de los conflictos, ¿cómo suena? Suena, bueno, pues no pasa nada, suena, uy, miedito,
suena, no sé, Virginia dice ya por el chat, ah, mira, y Jennifer también, problemas, fuego, ¿qué más? ¿Con qué os conecta? Miedo, complicaciones, energía, enfrentamientos. Bueno, parece que diversidad, miedo a perder algo. Parece que hemos vivido los conflictos necesarios, pero en general parece que los hemos vivido así, ¿no? Como todo el mundo, por otro lado. Em, es verdad que cuando pensamos en los conflictos es como "Uh, horror, ¿no? Entonces, y es horror porque, y vamos a entrar a esa pincelada teórica. Voy a compartir pantalla. Muy bien. Pues la primera cosa es, ¿qué es un conflicto, no? Porque al final, cuando hablamos de conflicto, lo que estamos diciendo es que hay dos personas o dos grupos que tienen una posición, es decir, un interés o algo que quieren, que entienden, que viven de una manera o tienen deseos y necesidades de otra manera y la otra parte tiene algo que es contrario o si no es contrario, es totalmente contrario, es diferente o contrapuesto en un porcentaje más bien alto, ¿no? Eso sería la definición de conflicto. Una de las partes. Y la otra que es súper importante es que hay un impacto emocional, porque si no hay impacto emocional, si no nos toca, no es un conflicto, porque digo, bueno, pues no me ha movido, no me ha movilizado nada, pues entonces no sería un conflicto. Así que lo primero sería tener en cuenta esto, ¿no? Que son intereses, deseos, necesidades contrapuestas y hay un impacto emocional. ¿Qué otra cosa es importante en cuanto a los conflictos y a su definición? Es algo, y por eso os pregunté, ¿no? ¿Cómo lo vivís? Porque es súper importante, como bien sabéis, en la vida, en el emprendimiento también, y da igual que sea con otros emprendimiento colectivo, que sea emprendimiento en solitario. Como ya vimos la semana pasada y hablamos de que nos relacionamos, muchas veces un proyecto o que, como puede ser un emprendimiento o una acción dentro de vuestro emprendimiento puede no llegar a no tener éxito o puede llegar un equipo a romperse o un grupo de trabajo o un grupo de colaboración porque no tenemos ganas, no tenemos interés en seguir trabajando de manera colectiva porque nos da pereza, miedo, nos genera estrés el conflicto. Pero no podemos evitarlos. Los conflictos son inherentes a la vida, son parte de la relación de las personas, ¿no? Así que si entendemos los conflictos, vamos a poder transitar, es decir, vamos a vivir esos conflictos de una manera mucho menos dolorosa, es decir, vamos a poder transformar esos conflictos. ¿Qué quiere decir eso? Porque claro, esto dicho así suena como súper bonito, pero luego lleva todo esto a la práctica. No es tan sencillo. Y aquí viene la idea de qué cosas podemos hacer. Pues una clara es tener una comunicación no violenta, una comunicación fluida, es trabajar la asertividad. En un momentito vamos a ver con un poco más de detalle qué quiere decir eso de asertividad y en el contexto de la prevención de conflictos. Y siempre que podamos, los espacios que compartamos, que tengamos dentro de esos espacios momentos donde podamos expresar y conocer las necesidades de las personas que forman parte de nuestro contexto. Ya sé que esto tampoco es tan sencillo, pero bueno, esta es una de las ideas. ¿Qué ocurre con los conflictos? ¿Por qué son tan difíciles y tan complejos? Porque cuando decimos hay un conflicto, en realidad el conflicto empezó muchísimo antes. Ese conflicto, cuando decimos hay un conflicto porque hemos discutido, porque hemos tenido una gran diferencia, es cuando ya ha estallado, es decir, estamos hablando de un punto crítico del conflicto, ¿no?
Y ahí sí que va a ser más difícil, va a ser más doloroso resolverlo. ¿Cuándo es más fácil? Cuanto antes detectemos que hay una diferencia de opinión, antes vamos a poder actuar, porque la palabra conflicto también genera mucho miedo. Entonces, cuando decimos una diferencia de opiniones, algo que nos ha generado ahí un malestar o una cosa que no sabemos muy bien, eso ya es un conflicto. No tengamos miedo a llamarle conflicto, porque si lo hacemos, es un conflicto en una fase inicial, pero lo es. Entonces vamos a poder intervenir mucho antes en él. Em, en ese, en ese sentido y en esa misma línea está lo de dar y recibir críticas, ¿no? Y por eso juntamos conflictos con dar y recibir críticas con impacto, porque ponernos en la situación tanto de un lado como de otro, como de dar como de recibir, sin que esto derive en un conflicto, vamos a tener que emplear herramientas muy similares, tanto en el conflicto como para dar y recibir feedback. Bien, ¿tiene sentido esto que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pensáis que luego en la práctica, en el día a día, esto también se puede dar o es complicado? ¿Qué pensáis? Yo te escuchaba y pensaba que qué interesante esto de conectar conflictos y aprender a dar feedback. Me parece como una clave, porque creo que, o sea, que muchos de los conflictos tienen que ver con no saber expresar aquello que, bueno, o que no va bien, o que nos ha molestado de la compañera, o que estamos viendo diferente. Entonces, me parece un puente clave. También, sí, gracias Virginia, también porque muchas veces em, disfrazamos el expresar el conflicto, es decir, nuestro malestar del conflicto, con dar feedback y mezclamos las cosas. Un feedback es un feedback, no es un espacio para gestionar un conflicto. Y hay que distinguir las dos cosas, ¿no? Porque si es así, hay que llevarlo de otra manera. Luego lo voy a explicar y además lo vamos a hacer con un ejercicio práctico. Siguiendo con la idea de los conflictos, voy a ir perdón, que igual mareo tanto con compartir y no compartir, pero prefiero vernos que estar todo el rato compartiendo pantalla. Pero ahora sí que vuelvo a compartir un momento. Y es porque otra pincelada teórica importante, algo importante a entender de los conflictos, que es lo que nos puede cambiar la mirada de los conflictos, es entender sus niveles. Podemos hablar de 3 niveles en los conflictos. El pico de la pirámide, que serían nuestras posiciones. Aquí, que veis que pone suma 0, quiere decir que si estamos las dos partes enrocadas en nuestras posiciones, ahí no hay entendimiento posible porque no hay punto de contacto. ¿Dónde va a poder haber punto de contactos? Por detrás de una posición, yo quiero esto o quiero aquello o pienso esto, pienso aquello. Siempre hay unos intereses y los intereses ya nos pueden acercar un poquito más. Y por detrás de los intereses, que es aquello que queremos, la posición, aquello que decimos, los intereses, aquello que queremos conseguir. Y por detrás de los intereses, es decir, de manera más profunda que los intereses, están nuestras necesidades, que pueden ser individuales, que pueden ser compartidas, están nuestras emociones, y ahí es donde podemos tener un entendimiento. ¿Por qué? Los conflictos se pueden producir en los 3 niveles. Cuanto más arriba de la pirámide estén, más fácil de resolverlos, porque si es una diferencia de posición, que eso pasa muchísimo y la mayoría de veces tiene que ver con comunicación. Pues trabajamos la comunicación y vamos a poder trabajar este conflicto. Los intereses ya son
ya es más profundo, ya tiene más que ver con la historia vital de cada persona, con lo que le haya pasado, dejado de pasar, con qué quiere conseguir, ¿no? Y luego esa zona de posibles acuerdos, que serían esa parte de las necesidades, ahí es donde podríamos trabajar. De ahí pueden salir propuestas para la transformación de este conflicto. Que si os acordáis de la CNV, teníamos 3 pasos en la CNV. Los hechos, ¿no? Aquello que yo veo, lo que siento, las necesidades y de la necesidad la petición. Pues esa necesidad, el paso 3 de la CNV, van a ser otra vez estamos hablando de las necesidades aquí. Fijaos que son como, ¿no?, marcos metodológicos muy diferentes, pero volvemos a estar hablando de lo mismo. Voy a poner un ejemplo de esto para que se entienda. Imaginaos, somos 2 personas, hay una naranja y las 2 personas queremos la naranja. Y la naranja no se puede partir a la mitad. Mitad para ti, mitad para mí. Tenemos que, y las 2 queremos la naranja. Si nos enrocamos en quiero mi naranja, no hay resolución posible. Si bajamos al interés, pues el interés para una mitad puede ser, pues es que yo quiero hacer un bizcocho porque va a venir, yo qué sé, mi madre a merendar. Y la otra persona, pues pues quiere hacer una infusión, por ejemplo. Bien, entonces, ese sería el interés, que ya nos puede acercar más, porque si una persona quiere un bizcocho, otra quiere una infusión, es que igual la naranja, una misma naranja, atiende a los 2 intereses. Y si yo bajo a la necesidad y resulta que una persona en realidad lo que quiere es, pues ser una buena anfitriona, tiene la necesidad de agradar a su madre, no lo sé. Y la otra, pues yo qué sé, le duele la tripa. Entonces, cuando vemos que las necesidades de ambas son distintas y que una necesita solo el zumo de la naranja y la otra necesita solo la cáscara para la infusión, he salido de la posición y ahí hay un espacio de encuentro de la necesidad. ¿Se entiende esto? ¿Tiene sentido? ¿Os es familiar esto? ¿No? Vale. Esto en mediación se llama PIN, posición, interés, necesidad. Mnemotécnica, por si os ayuda a acordaros, si os ayuda como a pensar cuando se está pasando algo, cuando ante un conflicto, la reflexión puede perfectamente ser, vale, esto en mí y en la otra parte, ¿qué es? Porque, por ejemplo, ¿no?, las que emprendéis en colectivo, probablemente tenéis unos intereses, probablemente tenéis unas necesidades comunes, pero tenéis conflicto. A lo mejor este conflicto está en posición. Entonces vamos a ver qué de nuestra comunicación nos está generando conflicto, en dónde no nos hemos entendido. ¿Bien? Estas son como el marco, como para que cuando hablemos de conflicto, todas entendamos más o menos lo mismo. La propuesta hoy es que os voy a traer 3 perspectivas distintas con las que mirar los conflictos que os pueden servir para pensar en vuestras relaciones en cuanto a vuestros emprendimientos, y luego también es inevitable pensar a nivel personal, ¿no?, qué puedo hacer con esto y en qué me puedo valer en qué me puede valer, y no hay ningún problema. La primera perspectiva que os traigo hoy es la de la comunicación no violenta y los conflictos. De esos 4 pasos que vimos en la sesión anterior, que comenté cuáles eran un momentito, que en la sesión anterior no llegamos hasta emplearlo en conflictos, sino que hicimos el recorrido con una situación que teníais en particular cada persona que lo ha trabajado. La idea es, esos mismos 4 pasos que yo hago, me pongo en el lugar de la otra persona. Si no lo puedo hacer con la otra persona, es decir, si no podemos recorrer los pasos juntas, me pongo en el lugar de la otra persona y pienso, ¿qué diría si hablara desde la CNV, obviamente, después de escucharme? ¿Qué diría? ¿Cuáles serían sus pasos? ¿Qué diría de los hechos?
qué diría de sus emociones, cuál sería su necesidad y su petición hacia mí. Estamos trabajando un acercamiento. La herramienta concreta de comunicación no violenta, por si tenéis curiosidad, que trabaja los conflictos son los árboles colaborativos. Si ponéis árboles colaborativos CNV en internet, os sale. Y esa es una perspectiva. Como ya trabajamos la CNV la semana pasada, hoy no vamos a hacer práctica de esto, vamos a hacer de las otras dos perspectivas. La siguiente perspectiva es las actitudes que tenemos ante el conflicto. Y las veis ahí. Competir, evitar, negociar, colaborar, cooperar, complacer. Antes de que explique cada una solo con estos nombres, ¿dónde pensáis que estáis? Sin mucha explicación. ¿Lo puedes repetir rápido otra vez, porfa? Sí, por supuesto, comparto otra vez pantalla, sí. Así de entrada, ¿con qué os Colaborar. conecta? Colaborar Colabor- en mi caso. Y en general, o no tenéis, puede ser que no hayamos nunca pensado, digamos, pues no tengo muy claro. A mí me lleva a complacer. Ando en pelea con eso, pero sí, vamos por ahí. Sí, puede ser. Es muy habitual también evitar decir, uy, yo discutir, conflicto, horror. No, es muy habitual también. ¿Por qué os hago esta pregunta antes de explicar qué es cada uno? Porque aunque, claro, siempre que damos estas explicaciones de qué es, de cómo funciona, pensamos de manera muy aislada. Y yo ahora lo voy a explicar también de competir es no sé qué, pues negociar es no sé cuál. Lo voy a hacer así, pero antes sí quiero destacar que nada es estanco, nada es aislado y muchas veces pensamos, pues si yo tengo un perfil evitativo, ¿no? De no quiero saber nada del conflicto, voy a ser siempre así. Podemos abrir la mirada. Lo ideal es cooperar, es colaborar, es llegar a un entendimiento que sea transformativo, sí. ¿Siempre vamos a tener la situación, el contexto ideal para que esto ocurra? No. Entonces, aceptando que esto es así, también pensemos en cada momento cuál es la mejor actitud que podemos tener ante el conflicto. No pensemos que porque soy de complacer en determinado momento, no voy a poder tener una actitud pues negociadora, porque sí podemos, ¿no? También quiero decir con eso que no nos encasillemos. Sé que es difícil, sé que ha sido como pregunta trampa, porque si pregunto, pues elegís una, ¿no? Pero es por traer a la conciencia la idea de que tenemos la flexibilidad de tener herramientas y de actuar en función del contexto. Dicho esto, comento con un poco más de detalle cada una de estas de estas partes de este, y si comparto pantalla, pues más fácil también, ¿no? Ahí tenéis, ya veis la pantalla. Bueno, pues en el eje vertical, ¿no? Que tenemos aquí, es el que me habla de los intereses en nuestros propios objetivos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que realmente estoy hablando de asertividad. También hay muchas veces que para hablar de conflictos y hablar de actitud ante el conflicto, desvincularnos de ideas que son negativas, porque pudiera parecer, muchas veces parece que cuando defendemos nuestros intereses que es algo negativo. Pero no es negativo. Negativo es si defendemos nuestros intereses pasando por encima de todas las demás personas y de todos los demás objetivos.
pero pensar en nuestros intereses en sí mismo no es negativo. Y ese eje vertical va de eso, si pienso poco o mucho. Y el horizontal es el grado de interés que yo tengo en los objetivos de las otras personas o en la relación con esas otras personas. Por lo tanto, si yo tengo, si yo estoy en el espacio de competir, que es el de más arriba a la izquierda, lo que estamos diciendo es que prevalece conseguir mis intereses personales a costa de los demás. No pienso en las consecuencias que pueda tener eso para la relación. El evitativo sería cuando tengo interés, cuando el interés por el objetivo y por la relación son bajos. ¿Qué quiere decir eso? Que esa actitud tiende a no afrontar los problemas. No va a tenerse en cuenta a ella misma, ni esa persona, ni va a tener en cuenta a las demás. Es como, prefiero no intervenir en o algo que me ha molestado, prefiero no contestar. ¿Para qué? Para que esto se acabe pronto, para no entrar ahí. Complacer. Complacer es cuando tengo un objetivo propio bajo, es decir, eso es, no consigo trabajar la asertividad de mirar lo que necesito y priorizo lo de los demás. ¿Qué supone? Pues que habitualmente pues, cedemos más a los puntos de vista ajenos. Luego están las dos que ya van más encaminadas a un espacio bueno para estar en cuanto a los conflictos. El primero es negociar. ¿Qué quiere decir? Estamos en un rango intermedio de interés del objetivo, de los objetivos propios y de los objetivos ajenos. Por ejemplo, quedo para cenar con una amiga. Bien. Yo quiero ir al italiano, mi amiga quiere ir al japonés, al restaurante japonés. Y empezamos que si tal, porque no me gusta, porque quiero tal, 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 pero queremos ir a cenar y al final decidimos que vamos a un indio. Las dos hemos perdido algo, las dos hemos ganado algo. Queríamos ir a cenar, hemos ido a cenar, pero las dos hemos perdido algo porque no hemos ido al restaurante. Esto sería negociar. Negociar es aceptar que para encontrar una solución, negociar es búsqueda de soluciones. Para encontrar una solución, ambas partes estamos dispuestas a perder algo. Y luego colaborar, cooperar. Es ese estado, ¿no? Que sería lo ideal y es desde donde trabajamos y es la propuesta que traemos de transformación de conflicto hoy, ¿no? Desde la facilitación. Supero el mío y tuyo y vamos a ver qué solución, es decir, dejamos de estar enfrentadas y pasamos a esa visión de vamos a estar las dos partes frente al conflicto. Vamos a pensar en incorporar las necesidades de las dos partes y vamos a empezar a hablar de soluciones compartidas, que sería la situación ideal. Consideramos todas las voces, consideramos a las personas y pensamos en esa solución. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Yo, se me escapa un poco la diferencia entre negociar y cooperar. ¿Puedes poner el ejemplo de la cena de las dos amigas con cooperación? Cooperación sería, no lo sé, podría ser, por ejemplo, eh, en vez de tener que ir a un tercer diferente porque no hemos llegado a un acuerdo, sería, ay, pues podemos ir a un centro comercial donde podamos cada una elegir lo nuestro y comer juntas. O sea, es más un espacio de diálogo donde pensemos cómo podemos tener lo nuestro y lo de la otra parte. Yo, si me dejas, para mí a lo mejor sería ir una noche a un sitio y otra a otro. Esto Podría ser. con la naranja se ve muy bien. La negociación sería partir la naranja por la mitad y entonces tú te quedas con la cáscara de lo tuyo, pero pierdes mi cáscara y yo me quedo con la pulpa mía, pero pierdo la otra pulpa. Y cooperar sería lo que ha explicado antes de ver qué intereses o qué necesidades hay por debajo para que no se pierda nada y cada una obtenga el máximo y algo así.
Perfecto. Muchas gracias, María. También existe la Exacto. posibilidad de que ambas personas quieran la pulpa y entonces no existe esa posibilidad. Claro, la cuestión es las dos, si eso fuese así, la pregunta sería, ¿por qué quieren? Más que por qué, ¿para qué quieren las dos personas la pulpa? Y si las dos quieren hacer un bizcocho, porque lo hagan juntas, podría ser una solución, ¿no? A ver, a lo O, que voy es que no siempre hay una solución de cada tipo, sino que a lo mejor una persona le toca quedarse sin la pulpa y ceder, y no desde, siempre todo el mundo acaba contento. Que es que, por no claro, poner ejemplos happy flowers todo el rato, que es que a veces pues te toca quedarte sin bizcocho y sin pulpa y comiendo pizza por tercera vez esa semana. Y a veces pasa. claro, sé que es así, sé que es difícil. El proceso de transformación del conflicto tiene exactamente con ver con qué hay debajo de esto para buscar el Ujú. entendimiento, ¿no? Las dos Porque, partes se acercan no desde pulpa o no pulpa, sino qué hay debajo de eso, ¿no? Cómo escarba un poquito más hondo. perdón, porque entiendo que hay una parte de querer buscar un propósito común. No tanto como propósito, porque a lo mejor el propósito no es común, Ujú. lo que sí puede haber áreas de entendimiento en cuanto a cuál es la necesidad que eso cubre. Porque Mm. volviendo al ejemplo de la naranja, imaginaos, ¿no? Que una persona efectivamente, pues por lo que sea, necesita la naranja entera, porque la necesita entera para el bizcocho. Y la otra persona, que era la que le dolía la tripa, la de la naranja entera, le puede decir, ay, no, mira, pero sí, si tu problema es que te duele la tripa, pues te puedo dar una infusión de limón que te va a quitar el dolor de tripa y va a cubrir su necesidad, porque su necesidad no era la naranja, era quitarse el dolor de tripa. Y ahí es donde puede haber el espacio de entendimiento. No es en querer la naranja, que está en ese pico de la pirámide, es en el dolor de tripa. ¿Se entiende mejor esto? Sé que es complejo, María. Yo quería añadir que quizás la colaboración, y es un punto de vista que tengo, que quizás es más, no tanto en búsqueda de la solución concreta, sino más que se tenga en cuenta al otro, o sea, que el otro me importe, que yo piense en él. ¿Puede ser o un poco lo que yo Sí, entiendo? sí, es correcto. Mientras más alta estemos en los objetivos propios y más altas en los objetivos ajenos, es donde vuelvo a compartir pantalla de esto. Es cuando más cerca estamos. ¿Veis? Aquí tenemos los intereses propios son altos, perdón, los ajenos son altos y los propios también. Entonces hay como esa voluntad de explorar ese desacuerdo, esa diferencia en buscar uno más que, bueno, ahí pone objetivo, pero no objetivo en tener un objetivo común, sino que podemos tener encuentros, aunque nuestros objetivos sean distintos, en encontrar esos puntos de conexión, porque efectivamente, como bien decía María, nos preocupa mucho la relación, estar bien con la otra persona, pero siendo asertivas, es decir, también atendiéndonos a nosotras. Y negociar es la diferencia entre negociar y colaborar, cooperar. Negociar es más bien, vamos a la solución, es como no ahondar tanto, vamos a la solución y acepto perder algo para encontrar la solución. Acepto sacrificar algo de aquello que yo quiero para encontrar la solución. Mientras que colaborar y cooperar ya se pierde como esa idea de sacrificar algo que yo quiero y es como caminemos hacia un espacio donde no perdamos y encontremos un punto de encuentro. ¿Se entiende mejor? ¿Sí? Muy bien. Pues
si os parece, vamos a hacer un ejercicio en parejas que es dar un poco de espacio a la reflexión de lo que estamos hablando aquí, que es cuál es vuestra actitud más habitual ante el conflicto en vuestro proyecto de emprendimiento. Como lideresas, como emprendedoras, ¿cuál es vuestra actitud más habitual? ¿Cómo impacta en distintas situaciones en el desarrollo de vuestro emprendimiento esa actitud? Y luego, todas las situaciones que vivís en vuestro emprendimiento requieren la misma actitud. ¿Es siempre posible? ¿No es posible? Bien, vamos a dar un espacio para pensar todo esto y empezar a también a hacer la idea de cómo llevamos esto al emprendimiento. Voy a crear los grupos. Sí, a ver cómo lo hacemos. Voy a hacer tríos porque por si hay alguna persona que no puede hablar, como mínimo que seáis 2 que podáis participar. Vamos allá. Os pongo en el chat las preguntas. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal os ha ido? ¿Os parece bien que os cuente otra perspectiva sobre la que poner la mirada en cuanto a los conflictos para que la practiquéis también y luego al final hacemos como una puesta en común? ¿Sí? Bien, pues entonces voy a compartir, voy a presentar, voy a compartir pantalla y la siguiente cosa que se iba a decir, que es como una palabra, ¿no?, muy técnica y muy adecuada para una formación. La siguiente perspectiva que vamos a poner sobre los conflictos es la de la escalada del conflicto, ¿no? Porque os decía antes, aquello que llamamos conflicto es cuando el conflicto ya está ahí arriba, ya estallado, ya esto ya está fatal. Pero ocurren muchas otras cosas antes que son conflicto, ¿no? Entonces, en cuanto a escalada de conflicto, podemos hablar de 5 pasos, ¿no? 5 escalones. El primero es la incomodidad. ¿Qué quiere decir eso? Es que hay algo que de manera un poco intuitiva o que no sabemos bien cómo nombrarlo o no sabemos exactamente qué ha pasado, pero algo nos ha hecho sentirnos incómodas, ¿no? Eso, la gran mayoría de veces lo pasamos por alto, con lo cual no sabemos, lo pasamos por alto, no lo gestionamos. Sin embargo, el momento ideal dentro de la transformación de conflictos para intervenir es aquí. ¿Por qué? Porque deberíamos hacernos la pregunta de, ¿hay algo que yo podría hacer en este momento con respecto a esta incomodidad? Porque si la incomodidad no hace bola, pues entonces eso nos va a ayudar. Después de la incomodidad vienen los incidentes. Es algo con un poco más de relevancia, algo un poco más importante que nos deja ahí un poco de sensación de un poco irritada, un poco preocupada. No es por mucho tiempo, tendemos también a olvidarlo y en ese caso ya sí que va a ser más fácil identificar qué ha pasado y con quién, qué es lo que nos ha hecho no sentirnos bien. Si aquí tampoco actuamos, la siguiente capa de esa bola de nieve que vamos haciendo es que empiezan los malentendidos. Los malentendidos son incomodidades e incidentes que no hemos gestionado, que van a empezar a reproducirse y van a añadir experiencias o situaciones que se nos den cuando nuestras expectativas de cómo deberían haber sido las cosas van a estar basadas en suposiciones que no hemos contrastado con las demás partes y que no se van a cumplir. Y entonces vamos a
atribuir a otras personas intenciones o acciones concretas que no tienen por qué haber sido así. Porque ya hemos sumado esas fases incipientes de incomodidad, incidentes, es decir, esos malestar, y hemos llegado a los malentendidos. Si ahí tampoco actuamos, vamos a llegar ya a estados de tensión. Tensión es cuando ya digo, uy, con esta persona no quiero trabajar, o ya me está costando seguir en ese, yo qué sé, pues puede ser un desentendimiento con un cliente, puede ser con un proveedor, puede ser en un grupo de colaborativo de personas que trabajan en lo mismo que yo. Situaciones donde ya vamos a tener actitudes negativas, opiniones y conductas negativas, que pueden ser más o menos conscientes, más o menos sutiles. Ya es una situación difícil, ¿no? Muy tensionada. Y luego ya la fase final es cuando ese conflicto estalla, es decir, se hace aparente, las emociones que habían estado hasta ese momento reprimidas estallan, van a salir de una manera desmedida, la conducta ya puede llegar a perder las formas, puede ya haber una comunicación muy agresiva. Y dentro de la teoría, incluso aquí serían los espacios donde se produciría en el marco de un conflicto la violencia también. O sea, es la máxima escalación del conflicto. Bien, de estos 5 pasos, ¿no? Y de esa escalada de conflicto, ¿qué cosa es interesante tener en cuenta aquí? ¿Qué podemos hacer para desescalar el conflicto? Porque está muy bien conocer los pasos, identificarlos, pero luego es, ¿y qué hago con esto, no? ¿Cómo le meto mano a esta historia? La primera es intentar ir más lentas al hablar, al comunicar, a lo que estamos haciendo. Luego, si estamos con una persona y en ese momento estamos hablando como un Iris, disculpa, tenías la mano levantada, lo acabo de ver, perdón. ¿No? Decía intentar hablar de una manera más pausada. O si la otra persona empieza a elevar la voz, si una persona me eleva la voz, la manera de que deje de hacerlo es que yo baje la mía. Funciona increíblemente bien. Es muy sencillo de hacer y funciona. Luego, es importante que mostremos que hemos entendido lo que nos están diciendo. Mostrar que hemos entendido lo que está diciendo la otra persona no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que está diciendo ella. Solo voy a decir, pues quiero entenderte mejor, ayúdame a entender lo que me estás diciendo. Es indagar, es decir, dar espacio para que la otra persona exprese su necesidad y su sentimiento y poder también yo expresar lo mío, obviamente. También hay, y eso también ayuda en el conflicto y es muy real, que es hacer señales explícitas para empatizar. La empatía ayuda mucho en el conflicto. Sonreír, buscar como espacios como de respirar, de traer la tranquilidad, de hablar pues no quiero discutir contigo o estoy nerviosa, o sea, traer también esa parte vulnerable ayuda a la resolución del conflicto, ¿no? Porque cuando estamos en situaciones donde estamos ahí en nuestras posiciones, la tendencia es ver a la otra parte como la mala, ¿no? Salir de ahí, que es mostrar nuestra vulnerabilidad, es intentar ver a la otra parte, eso va a ayudar a la resolución del conflicto también. Serían como pautas que se pueden poner en práctica. Y luego, en cuanto a esta herramienta en concreto, entrenarnos en identificar las situaciones que podrían dar origen luego, más adelante, al conflicto. Y esa es la propuesta para que trabajemos ahora. Es precisamente, ¿se ha entendido esto? ¿Sí? Lo de la escalada.
¿Os parece que tiene sentido y que puede traer como una mirada distinta al conflicto? ¿Sí? Pues vamos a ver si lo practicamos. Os voy a pedir que penséis, es importante que sea real, que penséis en un conflicto actual o reciente, o sea, que todavía lo tengáis como fresco en la memoria y que penséis en qué fase de la escalada está o estaba cuando se resolvió. Si está, pues que está. Y con esta mirada de lo que hemos traído hoy de CNV, del estilo de actitud ante el conflicto y desde esta, de la escalada del conflicto, ¿se os ocurre algo distinto con esto que hemos visto hoy que podríais hacer en cuanto a este conflicto? Esas fases iniciales, si es un conflicto escalado, ¿erais conscientes de eso cuando estaba ocurriendo? Vamos a volver a formar tríos. Si tenéis alguna dificultad os salís, volvéis a la sala y os meto en otro grupo para que podáis hablar de esto y luego hacemos una puesta en común. ¿Bien? ¿Sí? ¿Os apetece ir a grupos y ir al conflicto ahí, al melón del conflicto en concreto? ¿Sí? Vale. Pues vamos allá, vamos a formar los grupos. Os voy a dejar, vamos a tener pues unos 4 minutos por persona, sí, pues 12 minutos cada sala va a tener. Y como siempre os aviso a los 60 segundos y ahí vamos. ¿Vale? Allá vamos. Hola, 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 hola. ¿Cómo Hola. os ha ido? Esto es ¿Alguien quiere? una terapia constante. Ah, sí, vaya. ¿Eh? ¿Qué ha Eso es pasado? bueno. Está bien, sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué habéis hecho? No, que yo decía que para mí está siendo una terapia muy buena, o sea, de hablar mucho de nosotras y de analizar cosas me parece súper interesante. Hemos hecho un par de alianzas para ir a matar a alguien. Ya sé que no es la mejor forma de resolver un conflicto, pero ha nacido, ha sido orgánico. Yo no he oído nada. Cuando me pregunte la policía, digo, yo, No se conflicto. está grabando Ah, esta conversación. no, tampoco. ¿Habéis podido traer algún caso vuestro de día a día y intentar poner una mirada distinta al conflicto? ¿Ha sido fácil, difícil, más o menos? Lo estábamos hablando antes y decíamos, jo, qué interesante, qué bien observamos cuando ya ha pasado. Somos unas observadoras estupendas cuando ya ha ocurrido y ha terminado y entonces identificamos, por eso yo estaba, por eso me dolía aquí el cuello, por eso aquí me sentaba mirando, echándome para atrás, por eso aquí cuando sonaba el teléfono saltaba. Vale, pero claro, igual nos ha faltado, ¿sabes? Esta parte, nos falta entrenar esta parte de que la mirada sea un poco más en el día a día. Pero claro, y Claro. por eso nos pasaba que de repente, claro, había situaciones que nos explotaban, porque no... Hay veces que es verdad que aunque por mucho que pongas el ojo, puede ser que te equivoques, pero que sí que nos pasaba eso de que de repente te encontrabas con la escala, pero nos hemos dado cuenta de que observamos muy bien. Pues lo bonito y lo interesante de eso que traes, pero bueno, Verónica y todas, es que nos podemos entrenar en verlo mucho antes. Y eso es la transformación del conflicto. Es como esa capacidad de observación que ya tenemos, la conseguimos colocar en el día a día. ¿Qué es lo que necesitamos? El acto consciente de querer hacerlo, ¿no? De, de esto de... no sé, hoy no estoy cómoda, no sé, tengo una sensación rara de esta reunión, aunque realmente no ha pasado nada. Supongo que eso os ha pasado. Pues ahí ya hay algo que mirar. Es entrenarnos en identificar qué es ese algo, ¿no? ¿Cuál es mi necesidad que no ha sido atendida? Lidia. A mí me pasa una cosa que también lo estábamos hablando en el grupito que teníamos anteriormente, que es que a mí me resulta difícil cuando yo identifico la incomodidad, o sea, cuando yo identifico estas cosas y las traigo, o
sobre la mesa, digamos, pero la otra persona evade o la otra persona está en otro lugar de de las estrategias que tomamos ante el conflicto. Y entonces no hay manera de o sea, no nos encontramos. O sea, no. Ahí es donde. Eso por un lado me pasa. Y por otro lado me pasa que me da miedo yo crear o sea, como traer la confrontación de decir, oye, mira, que me he sentido así, ¿no? Como que me da la sensación de que hay personas que se lo toman como, jolín, mira esta que, pues eso, que conflictiva, que viene ya a enfrentarme, ¿no? Sí, Y solo se ha sentido incómoda, joder, macho, ¿sabes lo que te quiero decir? sí, sí. Además, en nuestro contexto, como que nos espera que las mujeres traigan la confrontación, perdón. Son ciertas las dos cosas que estás diciendo. Diría que la comunicación es clave, es cómo traemos las cosas. Hay dos partes. Hay una que es la parte de la otra persona, que es la que no podemos controlar, y hay, pues no podemos controlar, pero sí está la nuestra, que es cuando cambiamos nuestra manera de comunicarnos y de expresar, esto va a generar un movimiento en la otra persona automáticamente. Entonces, a la hora de traer como esa incomodidad, esa confrontar lo de la otra persona, es importante. Algo que vamos a ver ahora mismo para que nos dé tiempo también, lo de las críticas con impacto, que es avisar a la otra persona. Me gustaría hablar de esto. ¿Cuándo para ti es buen momento? No traerlo directamente. ¿Por qué? Porque si no hemos tenido un tiempo de reacción, de interpretación, de come o de crecer también dentro de nosotras ese malestar, puede ser o calmarlo o crecerlo, depende de cómo seamos, ¿no? Y de cómo sea el conflicto, pero es interesante dar a la otra parte esa misma oportunidad y cuando sentéis que las dos partes hayan reposado de alguna manera eso y entrar desde el hecho es este. Bueno, los pasos de la CNV, el hecho es este, me he sentido así, mi necesidad es esta y mi petición, eso es súper importante en este caso, mi petición es esta y expresarlo de una manera clara, que no sea una manera agresiva, que sea desde el yo, desde tu necesidad. Esa sería, para mí, muchas veces el kit de la cuestión no es el qué, es el cómo, no es cómo decimos las cosas. Y luego, por supuesto, tampoco podemos poner todo en nosotras. Siempre que es una relación, están las dos partes, ¿no? Y está la otra parte, pero esto ya hace mucho. No sé si te ayuda, Lidia. Sí, o sea, sí, entiendo lo que dices, sí, sí que me llega. O sea, igualmente tengo ahí como, estoy ahí con mi conflicto, con mi idea de conflicto, en el que yo expresé todo, me siento así, Sí, necesito esto y te pido esto, y fue como ignorado. O sea, como que no fue recogido mi petición, ni cómo me siento, o sea, entonces pues ahí no nos encontramos y claro, seguramente porque sea un conflicto ya muy escalado, ¿no? Y entonces también esa es otra cosa, los conflictos que son muy escalados llevan tiempo para resolverse. Pensar que podemos en un día resolver algo que lleva escalado semanas, igual no, igual lo que necesitamos es, te veo Claudia, ahora mismo te doy la palabra, lo que necesitamos es tener una conversación inicial, hacer un trabajo inicial, dejar reposar, retomarlo en unos días, ese paso a paso, ¿no? Esa lentitud, porque todo lo que es emocional nos mueve tanto, que los movimientos emocionales que se dan dentro no los percibimos como si vas una hora al gimnasio y sales y dices, uy, o vas a caminar por el campo y dices, estoy muerta. Lo emocional no ocurre eso, sin embargo, el efecto es muy similar, es muy fuerte, hay que dejar reposarlo.
y aceptar que eso es así, porque muchas veces cuando estamos en un nivel de conciencia más alto que la otra parte sobre el conflicto, nuestro deseo es, venga, vamos a resolver esto, vamos a hablar, pero si la otra parte no está ahí, hay que aceptar que no está ahí y que vamos a necesitar más tiempo para resolver. Claudia, sí. A ver, bueno, esto lo he comentado en algún grupo, pero a mí me sigue chirriando que no siempre se puede resolver, no siempre tienes ese espacio para hablar las cosas y muchas veces lo intentas y se vuelve en tu contra. Entonces, sí, está la aceptación, está genial, pero la escalada del conflicto, te ves ante un conflicto, sabes que va a escalar e incluso puede que haya una relación que no sea de igual a igual, que haya una jerarquía, que haya un desequilibrio de poderes y no tengas esa posibilidad. Entonces, también creo que es importante saber cómo gestionar eso cuando realmente no es ya evitar, bueno, o es evitar el conflicto, pero es salirte de la situación, los límites a veces ni siquiera se respetan. Entonces, me está pareciendo muy bonito este momento de decir, pues yo hablo, yo me responsabilizo, yo intento comunicar que quiero hablar algo, pero dejar un poco de espacio también para que la otra persona hable, pero es que es un poco que lo has dicho, ¿vale? Pero como que muchas veces, no sé, tengo la Hacemos, sensación de que nos trabajamos mucho nosotras y la otra parte, las otras partes no están tan trabajadas y hacemos de mediadora y de parte implicada en un conflicto cuando la otra persona no está poniendo por su parte. es totalmente cierto, Claudia. Muchas veces hacemos lo que podemos. Ese es un hecho. Sin embargo, para mí, ese es un hecho que vivimos con él, no obstante, seguimos como trabajando, ¿no? Por eso que decía antes, porque nuestro cambio no es una fórmula mágica, no es todo ideal, pero sí hay una repercusión en la otra parte. Tú has hablado de las dinámicas de poder, de los rangos. No lo he traído hoy aquí porque son 2 horas y eso sí que abre toda una serie de perspectivas, pero obviamente una parte importantísima de los conflictos son los rangos de poder. En un conflicto, tú no puedes, sin hacer un trabajo previo o sin que haya la intervención de una figura mediadora o cuestiones así, cuando hay grandes diferencias de rango, todo es mucho más complejo y hay que, por supuesto, expresarlo, hay que hacerlo explícito. Y impacta muchísimo, sí, sí. Hoy estamos viendo pinceladas, cosas, aproximaciones, pero claro, todo esto tiene mucha complejidad. Verónica. Sí, yo no sé si tiene sentido cuando decimos lo de que la otra persona, o sea, si la otra parte no pone nada, pone resistencia. Por momentos, o sea, me refiero que el hecho de que haya resistencia por el otro lado es que sí que hay un movimiento en el otro sitio, o sea, que por momentos a veces pensamos que estamos haciendo un montón de cosas y que todo es inamovible y el hecho de que haya resistencia, bueno, pues hay algo ahí de fondo que probablemente sí que estemos generando, sí que se estén generando cosas. Cierto, así es. Em, la cuestión importante es hasta dónde no nos queremos exponer o dónde queremos seguir intentando o dónde por hacerlo dejamos de respetarnos a nosotras y a nuestros límites. Y es encontrar ese equilibrio que solo hay una manera de hacerlo, que es prueba-error, ¿no? Ojalá tuviésemos un guión de paso 1, paso 2 y que fuese todo muy, pues eso, de receta. No sé, se conoce que hoy tengo hambre con el bizcocho y tal, pues muy de recetas, pero no es así. Entonces, respetar los límites. Y luego, hay otra cosa que también hay que aceptar, que hay veces que el conflicto, incluso cuando estamos en un espacio de colaboración y cooperación, llegamos a ese espacio para aceptar que no hay solución. Y está bien, no pasa nada. Hacemos un recorrido que es terminar ese proceso, ese proyecto, esa relación, esa amistad, lo que sea,
de una manera que sea lo menos dolorosa posible, que es llegar a un punto de entendimiento de, bueno, es que no hay una solución de continuidad. Lo que hay es aceptar desde un espacio de entendimiento que no hay solución. Y eso también es así, no pasa nada. Es difícil, claro que es difícil. Además, cuando llegamos a un punto de no solución, es porque ha habido mucho daño emocional. Pero es otra cuestión de los conflictos que está sí o sí. ¿Más cosas? Me gustaría, bueno, compartir que esto es un pensamiento mío que a veces creo que cuando las personas estamos demasiado en el pensamiento, en la cabeza, yo creo que ahí todavía es como más complicado resolver o sentirte a gusto. Y luego, por otro lado, que cuando estás al lado de una persona que es diferente a ti en el sentido de cómo se entiende el conflicto, de cómo se resuelve, o sea, de cómo llegar a un entendimiento, a veces uno quiere mucho solucionar algo, pero es lo que acabas de decir, es que no se puede, es que llega un momento que a lo mejor incluso las dos personas quieren, pero puede ser que la unión, la conexión de esas dos personas no salga nada, no se puede resolver, ¿no? Es como... Y creo que eso cuesta mucho, aceptarlo. Y nosotros al no aceptarlo, pues eso nos produce más conflicto interno con nosotros mismos. O un poco experiencia mía que yo he vivido, ¿no? He tenido. Gracias, María, por traerlo. Es cierto, el proceso de aceptar que no hay solución es duro. También profundizar en lo que nos diferencia, que está muy arriba, que está muy explícito, muy fuerte, salir de ahí para ir en esto es lo que nos aleja, qué es lo que nos aproxima, también es complejo. También es complejo. Lo de hoy son ideas, son cosas que se podrían hacer, pero por supuesto no es una fórmula mágica. Y procesos de conflicto requieren tiempo. Si son cuestiones muy graves, muy gordas, por ejemplo, una sociedad, ¿no? O unas socias que no se entienden, pues a lo mejor pues necesitan que ese proceso de resolución, de transformación, vaya acompañado de una tercera parte que sea imparcial. Se utiliza poco esa figura, pero esa figura puede ser muy útil en situaciones donde hay mucha emoción ya, hay mucho daño. Una tercera parte puede ayudar mucho, que es algo que no estamos en cosas, obviamente no hablo de día a día, hablo de cuestiones como muy gordas, ¿no? Como romper una sociedad, por ejemplo. Sociedad en el sentido de un proyecto de emprendimiento, mi socio y yo nos desentendemos, todo se va al garete, igual hay una oportunidad ahí. Solo como idea, no digo ni que tenga que ser, ni que sí, ni que no, es solo como una posibilidad. Más cosas, sé que son -10 y que no hemos visto dar y recibir críticas con impacto. Os lo voy a explicar si no tenéis más dudas, pero me parecía importante tener este espacio también en común para que pudiésemos hablar y resolver dudas. Voy a explicarlo, no es difícil, son unos pasos sencillos. Los cuento. Si queréis que hagamos la práctica en la siguiente sesión, la hacemos. Si es algo claro y os cuento cuál sería el ejercicio para que individualmente lo hagáis, pues también, ¿vale? Así que comparto pantalla y vamos a empezar con dar y recibir críticas con impacto, crítica o feedback. Lo primero a tener en cuenta es
que una crítica, que un feedback es una opinión, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre que antes lo comentaba? Si yo tengo un malestar, lo tengo que gestionar como resolución de conflicto, porque el feedback es feedback. ¿Qué quiero decir con eso? Si yo tengo un malestar con una persona, entonces lo ideal es que lo lleve a mí. Quiero decir, cuáles son los hechos, cómo me he sentido, cuál es mi necesidad y cuál es mi petición. Un feedback no es eso. Un feedback es que voy a decirle a otra persona lo que opino, lo que he pensado sobre alguna cosa en concreto. Por lo tanto, el primer paso antes de dar un feedback es preguntarnos y respondernos, pero con muchísima sinceridad, cuál es nuestra intención. Porque si es establecer un diálogo, establecer espacios de escucha, genial. Si es para gestionar un malestar, hay que pensarlo como conflicto y la estrategia va a ser otra. Buscar, el segundo paso, buscar un lugar y un momento apropiado. Hablarlo, esto coincide en las dos cosas, ¿no? Lo decía antes. Hablarlo con la otra persona, que hay un tema que te gustaría hablar con ella, buscar juntas un buen momento y un espacio para que podáis tener esa charla. Trabajar, el trabajo previo a la conversación, que sería el punto 3. ¿Qué quiere decir eso? Es recordar que lo que traéis es vuestra experiencia y que dentro de esa experiencia todo esto está enmarcado en algo que es mucho más complejo. Hay otras perspectivas. Tener claro que vais a traer vuestra voz y que la otra parte va a tener una voz en esto también. Un feedback no es tampoco ponerlo todo en la otra parte, es pensar cuál es mi responsabilidad sobre esa situación. Eso es trabajo previo también. ¿Qué podría hacer yo desde donde estoy sobre esa situación? Podría pensar hasta alguna propuesta para llevar como parte de ese trabajo previo. Luego, expresar desde la CNV y una parte que es importante, que es agradecer a la otra parte la escucha, reconocer el esfuerzo de escuchar, porque como sabemos que nos den una crítica, que nos hagan una crítica, ¿no? Pues no es fácil. Entonces hay que agradecer que la otra persona quiera hacerlo. Esto si yo voy a dar, ¿qué pasa si yo voy a recibir el feedback? ¿Qué ocurre? Aquí vamos a tener 4 pasos importantes. El primero, ser conscientes del impacto que puede tener lo que va a tener en mí lo que me están diciendo, porque va a tener un movimiento en mí. No sé si os ha pasado, supongo que sí, que cuando os van a dar un feedback o una crítica o van a decir, porque normalmente además suelen ser cosas negativas, que lo primero es pues a la defensiva, ¿no? Coraza, por este cuerpo no pasa nada, no estoy sintiendo nada, cuéntame, dime, estoy súper abierta, quiero escuchar, quiero mejorar, pero no es verdad, o sea, es verdad, pero también hay esa parte de me está impactando, ¿no? Me va a doler. Entonces, lo primero es que tomemos conciencia de eso. Y el segundo es que con ese primer paso me pregunte si es un buen momento para mí para oír esa crítica, porque a lo mejor ha sido algo que me ha movido mucho y que no quiero caer en la defensiva ni en el ataque ni estar mal. Quiero poder oír eso, pero no es mi momento. Entonces, preguntarme y poder decirlo, sí, te he oído, no estoy cerrada, quiero hablar de esto, es solo que para mí no es el momento, busquemos otro momento. Eso es muy importante cuando vamos a recibir un feedback. Luego, traer mi perspectiva es muy importante, que sería el tercer paso. Es también expresar desde mi experiencia lo que yo veo con respecto a eso que me han dicho. Un feedback no es un sentido único. La otra persona viene, me cuenta y yo me lo quedo. No, puedo contar también qué es importante dentro de mi manera de ver esta situación que puede ser útil al tema, ¿no? Ese es sería el tercer paso. Y el cuarto, que también es muy importante, es coger la parte de la crítica que me es útil,
con la que siento que puedo avanzar, que me aporta algo. No tengo por qué aceptar todo lo que se me está diciendo como verdad universal, pero siempre, aunque sea un porcentaje muy pequeñito, va a haber en esa crítica algo que me aporte. Y ese sería el paso 4. Y obviamente, así como en el dar, en el recibir también, cualquier cosa que querramos expresar, que lo expresemos con una comunicación adecuada. ¿Se entienden estos pasos? ¿Son difíciles? Habría que ver la práctica, ¿no? Si queréis, os copio aquí los pasos en el chat por si los queréis copiar. ¿Os parece bien? Y por si los queréis tener. He puesto y ahora el recibir. Sí, perdona, Cintia, yo es que tenía una pregunta sobre esto. Si las grabaciones Dime. las mandáis, pero estas presentaciones que pones, ¿las podríamos tener acceso de alguna manera para que las podamos guardar? Lo que es la Pues presentación en sí. sí, no lo sé. Por mi parte, por parte de Altequia, no hay problema en que la mandemos, pero se lo digo a Ainhoa y se la puedo mandar y si no sé cómo os la puede hacer llegar, si es con el enlace, vídeo, pero vamos, lo pregunto por mi parte, no habría ningún problema. Vale, genial, gracias. ¿Vale? Sí, muy bien. Sí, me parece que Verónica, el enlace para Sí, inscribirse a yo. las... vale, Sí, y me he colado. vale, nada. Ahora te contesto esto también. He puesto ya de recibir un segundito y el de dar feedback. Pues ahí tenéis los pasos. Mi invitación sería que eso lo hubiésemos hecho en grupo, pero que lo podéis hacer individualmente si os apetece, que penséis una situación donde querráis dar un feedback y hagáis las dos partes. ¿Cómo lo daríais? Y si lo estuvieseis recibiendo con esas mismas palabras, con cómo os habéis expresado, ¿cómo lo recibiríais? Bien, y si os apetece, podemos el martes que viene hacer la práctica, como queráis. ¿Os gustaría hacer la práctica de esto juntas? Hacemos esto lo primero la semana que viene. Aprovecho para decir que vamos a tener reuniones eficaces, que va a ser cómo estructurar una agenda y luego proceso de toma de decisiones, de parálisis por análisis, cómo priorizar. Vamos a ver una herramienta muy práctica que son los 9 pasos de la toma de decisiones y lo vamos a practicar también. O sea, que ese es el plan para la siguiente sesión. Bien. Ahora mando el enlace, Verónica, antes de cerrar la sesión. ¿Dudas de esto, de dar y recibir críticas con impacto? ¿Os parece que puede funcionar? ¿Qué es más difícil, dar o recibir la crítica? Depende de la jerarquía. Cierto. Porque si la jerarquía es alta, recibirla es dura. Darla también, ¿eh? O sea, dar cuando hay Darla es rangos de difícil, poder. sí, claro, darla que impacte es difícil también. En mi caso la jerarquía juega. Es difícil. En el caso de las jerarquías, que son las dinámicas de poder siempre son muy complejas, también juega mucho nuestro sistema de creencias en el sentido de qué es lo que pensamos sobre el poder, sobre el rango y sobre la jerarquía. Y muchas veces nuestra propia creencia nos limita. Y a lo mejor no es ni tanto el cierre, que hay veces que sí, hay veces que son organizaciones muy cerradas al feedback, a la mejora, a la comunicación abierta y transparente, pero también hay una parte que es que hay veces nos cerramos por nuestras propias creencias limitantes en cuanto al poder y la jerarquía, en función de la experiencia y lo que nos haya pasado en la vida. Claro. ¿Más cosas? A mí
Me da curiosidad el primer punto para dar un feedback que pones, preguntarme de manera sincera cuál es mi intención. Igual me gustaría saber un poco más cómo puede la intención afectar al resto de pasos, digamos. Sí, mi intención es que tú imagínate, ¿no? Tenemos una diferencia y entonces yo te digo, Lidia, yo te quiero dar feedback, pero lo que quiero es que me ha molestado, que estoy enfadada y lo que quiero es decirte lo que me ha enfadado y lo que me ha molestado. Eso no es un feedback. Un feedback es, pues, ha pasado esto, pues en esta reunión estuve incómoda, me sentí tal, 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 tal. Cuando tengo enfado, cuando tengo malestar, normalmente lo que me va a salir que es que tú has hecho esto que no ha estado bien. O sea, no hay un deseo de mejora del diálogo. No hay un deseo de entendimiento, hay un deseo de desahogo de mi enfado hacia ti. ¿Se entiende mejor eso? Sí. Entonces, como construyo, porque esa es la preparación, como construyo desde ahí, lo que voy a construir es pues tú has hecho, tú has dejado de hacer, tú tal, porque es un malestar, porque hay daño emocional. Cuando lo hago desde, no, quiero mejorarlo, quiero trabajar, quiero ver el diálogo, entonces estoy en condiciones, porque cuando hablamos de dar y recibir feedback, hablamos de, pues, no es conflicto, sino, pero que tienen ahí como cosas en común y puede convertirse en un conflicto si no enfoco bien esa conversación y puede ser una diferencia de, pues imaginaos que yo estuviese cofacilitando esa formación y algo, pues mi compañera que está a mi lado, que lo está haciendo conmigo, no ha ido bien, no le ha gustado, tal, que me dé ese feedback, pero me lo da desde la mejora, desde, pues esto no ha fluido, vamos a hacerlo mejor, desde un lugar donde hay crecimiento. ¿Sí? ¿Se entiende mejor así? Bien. Verónica, le digo a Ainhoa que te mande el enlace porque Sí, tenemos porfa. que cerrar la sesión. ¿Alguna última palabra, alguna cuestión que querráis decir o comentar? ¿Os ha parecido útil esto que hemos visto hoy? Mucha información, ¿no? Vale. Muy bien, pues entonces el martes que viene retomamos con esto. Yo pregunto lo de las presentaciones y lo del enlace. Que tengáis una buena semana y nos vemos el próximo martes entonces.